Bueno, pues queridos seguidores de Editorial Corima, muy buenos días. Aquí estamos una semana más, fieles a nuestro compromiso con vosotros para hablar de libros con valores y siempre con un invitado muy especial que es uno de nuestros autores. En este caso tenemos a un autor muy querido, no en vano a Julián Gutiérrez Conde le hemos publicado con este que vamos a presentar hoy 6 libros que, en fin, 6 libros no son moco de pavo, ¿eh, Julián? ¿Cómo estás? Muy bien, buenos días, encantado. Fíjate, así dicho, la verdad es que asusta, pero bueno, es una alegría y una satisfacción. No, no, desde luego. Bueno, enseguida vamos a hablar del libro. Es el título del programa, 22, 28, no 22, 28 habilidades para destruir una empresa. Julián, que es una persona con muchísimos registros, es novelista, ensayista, ha escrito bastantes libros de dirección de empresa, porque es una persona que ha desarrollado con muchísima brillantez su carrera profesional en el mundo la dirección de empresas, pues en esta ocasión nos vuelve a regalar un gran contenido. A mí me encanta en uno de tus tonos que mejor practicas, que es la ironía, un poquito de sarcasmo para dar caña de la buena, para describirnos en primera persona, porque tú lo has vivido y parecen situaciones de ficción, pero ahora lo vamos a desvelar o lo vamos a comentar. Son situaciones reales que parecen casi surrealistas, que tú has vivido y que muchos que estamos en el mundo de la empresa sabemos que es así, lamentablemente. Y es una forma de invitar, como siempre, a nuestros queridos lectores a la reflexión, a abrir los ojos y a no dejarnos aborregar más de lo que algunos quieren. Pero bueno, ahora empezamos a hablar de todo ello, pero como siempre, voy a invitar a nuestra directora de comunicación de Editorial Colima, a Rocío Aguilar, a que nos presente a Julián Gutiérrez Conde y nos hable un poquito del libro del que vamos a comentar hoy. Adelante, Rocío. Muchas gracias, Marta. Bienvenidos todos. Bienvenido, Julián. Vamos a hacer una breve semblanza porque Julián tiene una carrera muy larga, así que vamos a intentar hacerlo lo más ágil posible. Julián Gutiérrez Conde tiene una larga experiencia en puestos de alta dirección, también mediación, asesoramiento de equipos, instituciones, corporaciones, sobre todo para afrontar situaciones de alta tensión, conflictos, negociación de acuerdos. También ha desarrollado startups con éxito a lo largo de su vida profesional. También cuenta con una amplia experiencia en la transformación de proyectos en crisis. Ha sido director general en multinacionales y en grandes corporaciones. Julián también colabora con numerosos proyectos y publicaciones, siempre buscando activar el liderazgo automotor, el propio liderazgo de las personas. Toda esa experiencia queda reflejada en su faceta de escritor, con más de 20 libros publicados, los últimos, como antes comentaba Marta, con Colima, que tocan diferentes temas, que desde la negociación o el liderazgo, pero también los libros de viajes, la novela e incluso el cuento infantil. Julián es multitarea. Y como bien nos anunciaba Marta, hoy tenemos 28 habilidades para destruir una empresa, que es el último libro que hemos publicado en Colima con él. Es un libro en el que, con gran sentido del humor, nos ofrece diferentes consejos y orientaciones para maximizar el rendimiento en las organizaciones. Porque la mayoría de los libros, los artículos, las conferencias, los talleres, los seminarios que se imparten, todo lo que hay en el mercado para mejorar las destrezas en el mundo empresarial, en el mundo de las organizaciones, están basadas en consejos y en recomendaciones con un carácter positivo. Pues aquí en 28 habilidades para destruir una empresa nos acerca también al aprendizaje, pero en este caso desde una lectura del lado negativo de las cosas, es decir, aquellos comportamientos absurdos e inexplicables, pero reales, que lastran el desarrollo empresarial. Así que bueno, ahí lo dejo. Ahora van a conversar en más profundidad Julián y Marta y seguro que va a ser una charla muy, muy interesante. Bueno, pues estupendo, Rocío, para abrir un poquito aquí las ganas de lo que se va a hablar. Pero bueno, tenemos preparado un book trailer del libro que vamos a proyectar y empezamos a hablar. Julián, adelante.
Estupendo. Bueno, pues Julián, ¿cómo estás de nuevo? Gracias. Bienvenido a esta Muy bien, conversación. muy bien, muchas gracias. Sonriéndome por la presentación que habéis hecho y que os agradezco mucho. Por cierto, el libro ha quedado muy bonito, ¿eh? Sí, sí, estupendo. No, Ha no. quedado muy bien Ahí y está. bueno, pues lo Ha quedado un dejaremos. libro fresco, ha quedado un libro fresco porque en un panorama denso, yo creo que la frescura es una ventana abierta, ¿sabes? Para la libertad, que al final yo creo que es uno de los valores que a ti y a mí nos unen. Entonces, te comentaba en la presentación que tú aquí ejerces de eso que te gusta tanto, que es ser un poquito aquí el Pepito Grillo, siempre de una forma muy amable y elegante, porque tú lo eres y eso nunca lo pierdes y yo por eso apuesto por ti siempre. Pero hay que dar un poquito de caña, ¿no, Julián? Bueno, es que en mi carácter va el ser bastante rebelde, ¿eh? Bueno, me enseñaron a ser educado porque me educaron en aquella educación tradicional de la que no me arrepiento en absoluto, en que ser un caballero pues era una forma de comportarse en la vida y de entender la vida, igual que a las señoras pues ser una dama es una forma elegante de vivir y nada más. Y entonces, bueno, pues con esa procuro tratar de no ofender a nadie y el sentido del humor pues es un recurrente interesante para esa rebeldía que yo siempre he tenido. Estar en altos cargos no significa que no sea rebelde, todo lo contrario, yo creo que los altos cargos deberían ser los más rebeldes, pero una rebeldía entendida con cierta elegancia, con cierto criterio, con cierto sentido positivo, no el rebuzno, porque bueno, rebuznar lo puede hacer cualquiera y eso no vale, no aporta nada a la vida de las personas, ¿eh? Y en esta ocasión, pues bueno, he tratado de hacerlo con cierta pues, sorna y con cierto sentido del humor. Bueno, cierto sorna se queda corto, bastante sorna, lleva hasta pues a la carcajada. Tú mismo me reconocías en la revisión de toda la maqueta, que te has vuelto a reír releyendo tu propio texto, lo cual da mucho gusto, ¿no? Parece que lo ha escrito otro. Oye, te haces aquí un recorrido bastante completo porque son 28 situaciones, fenómenos que ocurren de una forma casi diría que sistemática, no son cosas, ¿sabes?, únicas en muchísimas empresas, en empresas grandes, y tú te pones en modo observador, defensor de cosas que ya funcionaban frente a esto que has llamado en el libro posmodernismo, como que hay algunos que tienen estas ocurrencias y hacen cosas descabelladas a toda prisa con el corre-corre y esa cultura de lo absurdo que me gustaría que describieras aquí con tus propias palabras. Hombre, es que, a ver, en mi historia, tú piensas que yo, mientras estudiaba mis carreras de Derecho y Dirección de Empresas, hice prácticas en una empresa de tipo medio. Y mi primer puesto, una vez que acabé ya la carrera y ya me ofrecieron un puesto, fue en una empresa pequeña de la que yo luego tomé participación, una empresa mediana. Entonces, claro, cuando estás en una empresa mediana y te juegas mucho dinero, porque yo entonces tenía 23 años y compré una empresa quebrada, siempre lo digo, que luego nos fue muy bien, afortunadamente, pues claro, los disparates en las sociedades básicas, cuando hablo del desierto y estas cosas, los disparates no se hacen muy poco, porque claro, te juegas mucho detrás. Entonces, claro, cuando te vas a la gran corporación en la que, bueno, pues nadas un poco en la abundancia y la prepotencia, etcétera, etcétera, que es inevitable, porque la gente que está allí, pues, reúne muchas titulaciones, mucha cualificación, es verdad, etcétera, etcétera, pero a veces, pues cuando uno toca la campana de la innovación y la innovación postmodernista en esta sociedad que estamos viviendo, es una innovación que es un poco la técnica del dislate, pues surgen auténticos disparates. El disparate no es ni bueno ni malo, porque es una forma de aprender. Pero claro, el problema es cuando el disparate te lleva a probar la profundidad de un río con los dos pies. Entonces, claro, te das cuenta que de repente se te ahoga la mitad. Y eso es un poco lo que refleja este libro. Son cosas que pasan en todas las empresas, no hay ninguna que se salve. ¿Y Y, cuál es, a tu modo de ver, la causa fundamental de que se llegue al absurdo? ¿Es el obedezco porque esto es una jerarquía y al final se vuelve tan grande que no hay una cabeza pensante y todo el mundo hace lo que se le dice sin que nadie al final le ponga el cascabel al gato? ¿Cuál es para ti uno, porque supongo que habrá varias, pero de las causas últimas de estas situaciones tan irracionales, ¿no?
Mira, yo creo que hay que dividirlo por grupos, de alguna forma. Si dijéramos en lo que es la alta dirección, yo diría que la causa final es el culto al ego, a la necesidad de destacar y la necesidad de dejar una impronta y la necesidad de llamar la atención y la necesidad de ser diferente, etcétera, etcétera. Yo creo que esto es lo que mueve a ciertas decisiones un poco absurdas. Eh, y por parte de los siguientes niveles, pues es un poco el sentido este de una disciplina malentendida, en el que no se da paso a una crítica. Yo siempre que entro en una empresa recuerdo decirles lo primero que les he dicho, es decir, os voy a hablar de un valor que para mí es fundamental. Y mira, os voy a hablar de lo que es para mí la lealtad. La lealtad consiste en que cada uno de vosotros podáis decir aquello que pensáis respecto de una decisión que se tome, etcétera, etcétera. En el bien entendido de que una vez expuesto que es vuestro derecho, si quien tiene que decidir, sea yo o quien sea, toma la decisión, la obligación es la de continuar y respetar la decisión tomada. Y eso genera cierta sanidad, porque al final, por lo menos, la gente puede hablar. Hay disparates a ver, que lo ve la gente de base. Yo recuerdo, si me vale que te cuente una anécdota, yo trabajé en una corporación holandesa y uno de los Sí, temas claro. que aprendí de aquella fue el primer día que yo estaba allí, que acababa de ficharme el presidente, yo venía de cabeza para España, y me dijo, mira, hay una convención, tenemos una pequeña reunión aquí con los empleados y me gustaría que asistieras si no te importa. Bueno, el hecho es que fuimos a la sala, aquella inmensa que había allí, que eran casi 2.000 personas, y me puse en un rincón, estuve allí, y entonces el presidente empezó a hablar y a exponer un proyecto que tenía entre manos. Y cuando iba, pues, no sé, una cuarta parte de la exposición o así, recuerdo que una chica levantó la mano y el presidente paró y le dijo, ¿qué desea? Perdone, presidente, es que eso que está diciendo usted, yo creo que en lo que afecta a mi área va a causar un problema de tal, 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 y creo que sería... Bueno, yo, eso en la cultura nuestra, lo inmediato que pensé, digo, bueno, aparecen dos gorilas de 3,20 por 4,80, la cogen y dice, señorita, venga con nosotros encantada y se la llevan por ahí. Y bueno, no fue así. El presidente paró, la respondió, le dijo las cosas, dijo que se iba a analizar y bueno. Pasaron otros minutos y fue otro chico el que levantó la mano y preguntó. Y tampoco salieron los gorilas, ni tampoco sucedió cuando luego tomamos algo en el cóctel. Y eso me parece muy sano. Es decir, la gente muchas veces te dice, esto va a salir o no va a salir. Yo hacía una práctica muy curiosa cuando lanzábamos proyectos en las corporaciones que estaba. Yo obligaba, entre comillas, a los directivos a decir, ahora lo vais a exponer delante de un grupo numeroso de personas de todo tipo. Y estaba desde uno de los choferes que teníamos hasta, pues no sé, las secretarias, administrativos, gente de todo tipo, directivos. Tal. Y yo recuerdo que yo me sentaba siempre en un sillón y les miraba la cara. Ellos exponían el proyecto y yo les miraba la cara. Mira, las caras de las personas te dicen si eso es algo que va a salir adelante porque creen en ello, pues eso les parece una chorrada inmensa. Y claro, pero si tú no miras a la gente de base, pues las chorradas, pues la gente se las calla, no dice nada y luego salen por la puerta y se dicen uno a otro, oye, esto que vamos a hacer es un disparate, este no tiene ni puñetera idea de lo que habla, etcétera, etcétera. Y eso pasa todos los días, es decir, no descubro nada nuevo, lo reflejo en el libro, nada más. No, yo creo que has acertado mucho esta definición, el describirlo como una lealtad malentendida. Yo he trabajado también en cocciones grandes de muy buenas marcas de este país. Y dices, ¿cómo es posible que esto ocurra en esta gran corporación que tiene, es uno de sus valores de marca es la innovación, etcétera, ¿no? La excelencia y todo esto que, ¿sabes? Que queda muy bonito, ¿no? Las memorias anuales. Pero donde imperaba una cultura de un liderazgo muy personalista y efectivamente, por un tema de lealtad mal entendida, y lo que subyacía en realidad, Julián, que seguro estás de acuerdo, era miedo. Miedo a la represalia, a poder expresarse. Y como dices, donde no hay un espacio seguro para que uno exprese, ¿sabes? Pues seguro que hay una aportación, porque es que, claro, si no, donde no se puede hablar, al final se desarrolla un peligroso pensamiento único que empieza a matar, pues desde luego, la ilusión de las personas y sin duda Totalmente. también la capacidad de las
de las organizaciones de regenerarse. Luego pasa lo que pasa, ¿no? O sea, torres más altas han caído, ¿no? O sea, luego las organizaciones grandes pues cerran de un día para otro y nadie sabe por qué, ¿no? Pues, han pasado muchas cosas Efectivamente, antes, ¿no? efectivamente. Es que, bueno, yo me acuerdo de comentar, yo siempre he empleado mucho el sentido del humor con mis directivos, ¿eh? Y en los comités, pese a ser comités duros y serios y profundos en muchas cosas, pero siempre procuraba utilizar el sentido del humor, pues porque me parece muy sano, es una forma de despresurizar y de la despresurización yo siempre he sacado valores muy positivos. Cuando a la gente le quitas cierto nivel de presión y la sitúas en un nivel de tensión, pero no de angustia, la gente rinde mucho más. Y yo recuerdo que les decía, mira, donde hay 5 españoles hay como mínimo 6 opiniones. Entonces, si yo digo una cosa y todos me decís que sí, yo saco 2 conclusiones. Una, o que sois idiotas o que me estáis engañando. Porque es que es imposible, o sea, que me digáis que sí a todo. O sea, con lo cual no quiero oír los síes. Es una cosa que me revela, me repugna. Y bueno, pues eso era muy simpático porque a veces pues te llevaba, bueno, a través del sentido del humor, a profundizar mejor en proyectos que son muy interesantes, pero que hay que matizarlos. Y es que el proyecto no tiene por qué descartarse, simplemente tiene que adecuarse. Y eso, pues, yo creo que es muy sano y de esas cosas se habla en este libro. Es la lección, aprender justo de lo negativo que hacemos, que bueno, pues es una forma de comportarse en la vida, no pasa nada. Sí, que es una visión que tú además la tienes conceptuada como dirección por exclusión, ¿no? No Sí, solamente hay que aprender de las best practices, sino también se aprende mucho de observar lo que no quieres para ti, ¿no? Pero con cierta perspectiva. claro, es que la dirección por exclusión es procura no hacer aquello que ves que es un disparate y que los demás y nosotros metemos el cuezo, oye, pues sal de ello, no pasa nada. Así es que tener el efecto, medir el efecto rebote y buscarte una línea de salida es un principio fundamental de cualquier estrategia con 2 dedos de frente. No quiere decir que las cosas no las hagas, pero sí que, en fin, que tengas cierta modulación de los caminos que se van a llevar a cabo, ¿no? Yo he visto cosas Luego tú qué... auténticamente, dime, No, sigue, sigue. No, no, sigue. no, que he visto cosas auténticamente disparatadas. Y hacer proyectos que ponían en riesgo una gran empresa por la cabezonería de alguien de tener que meterse a fondo y costarle a la empresa, bueno, un riesgo gravísimo. Es decir, es que, a ver, la dirección, y me meto aquí con los directivos, mm, mm, es una función social. O sea, si la empresa, que es el instrumento más eficaz junto con el ejército que el ser humano ha sido capaz de crear, le quitamos la función social, es decir, si esto no tiene sentido para las personas, entonces, ¿para qué leche lo tenemos? Porque es que no tiene ningún sentido, o sea, es que es absurdo. Y yo echo de menos, muchas veces en las escuelas de negocios, y lo he notado cuando he trabajado como asesor de directivos y tal, echo de menos el hecho de que a las personas se les recuerde esto. Y es que tu visión aquí es una función social, es el progreso del conjunto social. Aquí no estamos para alabarte a ti, aquí no estamos para que tú ganes más dinero. Aquí no estamos incluso para que todos ganemos más dinero. Aquí estamos para que esto nos trascienda, para que esto permanezca en el futuro, para que esto sea un referente que merezca la pena de cara a nuestros hijos y nietos, etcétera, etcétera. Es que esto es así, es que por eso las empresas tienen 200 años, porque han trabajado con ese valor, con el valor de coge lo que puedas y corre, para que no llegas a ningún lado. Y eso trasciende también un poco detrás de este mensaje que yo trato de dar. Sí, porque hay unos capítulos muy divertidos y suculentos en tu libro, además de este tema del liderazgo y del ego. Voy a añadir la palabra cortoplacismo también, ¿no? Cada uno trabaja, pues, por supuesto, el tiempo que le dure y sin trascender con este enfoque, como estás apuntando ahora, ¿no? De permanencia, de ser un referente, ¿no? Y este enfoque social. Pero hay una cosa muy divertida que es este postureo, no lo dices con estas palabras, pero esta cosa de la lo describes en alguna situación de segunda generación, ¿no? Donde el padre tenía las ideas claras, sentido común, el fundador era un currante esforzado, ¿no? Que iba a lo que iba, y los hijos ya, claro, se empiezan a sofisticar. Entonces hay esta cosa de parecer un no sé qué, hay esta cosa de la moda también. Entonces uno se va dejando arrastrar por la tendencia, por lo que se lleva, por el
no sé qué, y se va despegando, ¿no? Desde los pies en el suelo y acaba, bueno, pues en lo que estamos diciendo, ¿no? Empiezas en un sitio y acabas en un mundo de Yuppie que no sabes ni por qué, ni el Sí, sentido sí, que tiene, y sin duda con un claro perjuicio, porque no hay razón de ser para eso, pues para todo el proyecto, ¿no? sí, sí. Yo recuerdo, me estabas recordando una anécdota que tuve hace muchos años. Yo era bueno, un poco Pepito Grillo, como tú has dicho, en algún consejo que estaba y tal. Y recuerdo una vez en un tema bancario, cuando estaba aquella moda que fue la de abrir sucursales a diestro y siniestro, ¿te acuerdas? ¿No? Porque, bueno, se abrían sucursales por todas partes. O sea, el mensaje a la Huido red, hacia adelante. y sí, el mensaje a la red era, donde veas un local libre, avisa. Y entonces, aquí he visto una esquina libre y allí iban todos los tipos allí a tratar de comprarla, adquirirla, alquilarla, en fin, lo que fuera. Se abrían sucursales una tras otra. Yo recuerdo que en una ocasión, en un consejo, se me ocurrió hacer una pregunta así en plan un poco sarcástico, decir, oye, yo me gustaría saber todo este plan de expansión que llevamos, ¿a qué se debe? ¿Me podéis explicar para que yo entienda un poco el este? Y no me supieron responder. La respuesta fue, pues porque todos lo hacen. Dice, oye, pero es que eso no es un argumento. O sea, es que puede haber uno que lo hace porque tiene una estrategia y el resto van todos detrás, pues la moda. Es que la moda en el arte de dirigir es un tema que, como tú has dicho muy bien, influye muchísimo. Entonces, te viene un gran consultor con nombre raro, por supuesto en inglés, y eso me meto mucho en el libro, que tiene que ser en inglés porque es fundamental. Y entonces te empiezan a contar una película y empiezan a entrar corporaciones una tras otra en esa, digamos, posmodernización que es fundamental y van todos de cabeza uno tras otro sin que nadie se pregunte, dice, bueno, ¿y yo esto para qué quiero hacerlo? O sea, ¿por qué tengo que hacerlo? O sea, ¿cuál es la razón? ¿Qué busco? ¿Qué pretendo? No, no, allá van todos a galope tendido y de repente se ven en un círculo, en un problema del que la vuelta atrás es prácticamente imposible. Claro, llegas a temas cómicos. Bueno, cómicos, pero detrás hay un drama en muchas ocasiones, ¿eh? Porque se han hecho cosas auténticamente desquiciantes, ¿eh? Yo recuerdo un proyecto en el que una gran corporación mandó casi 5.000 personas de repente a la expansión en Latinoamérica. Y de repente hay que ir allí, venga, vamos, 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 vamos. Venga, ahí se promovía uno que era administrativo, decían, de repente le hacían subdirector general, porque claro, la gente no quería ir, iban en condiciones. Y recuerdo que es que sí, sí, porque la internacionalización, porque la internacionalización, porque... Bueno, y yo recuerdo haber visto familias, que cuando estaban las familias trasladándose allí en el vuelo, de repente se dio la orden de que se cortaba. Porque es que, bueno, que como ya éramos internacionales, pues ya no valía. Y yo decía, oye, pero vamos a ver, coño, que le hemos dicho a un montón de familias que vayan allí, que están en vuelo, etcétera, etcétera, que hay personas. Y se supone que son personas valiosas porque las estáis promoviendo a posiciones importantes. Pero ¿cómo puede ser que de repente se pare así y les cojas por sorpresa y luego les digas, bueno, y te digan, bueno, pues yo quiero volver, y te digan, bueno, pues ya veremos a ver dónde, porque es que resulta que tampoco hay vuelta. O sea, pero bueno, pero ¿qué plan es este? Y eso lo he visto en corporaciones de primera línea, muy famosas, internacionales, o sea, que no, que claro, te llama la mano a la cabeza, bueno, pero vamos, es que no se puede estar en manos de insensatos. Pero bueno, pues están, esas cosas suceden y hay que criticarlas para aprender, claro, por supuesto. No, no, o sea, creo que pones el dedo en la llaga en el análisis, pues te digo, divertidísimo y certero de cosas absurdas. Y siempre hay una razón, y una razón es eso. Otros lo hacen, tonto el último. Luego hay Mm. esta cosa que, permíteme que, ¿sabes? Profundice un poco más. Lo has dicho con el tema del inglés, que es verdad que le das mucha caña. O sea, ese consultor prestigiosísimo que te lo dice, y como te lo dice en inglés, con esas maravillosas siglas que solo los anglosajones saben inventar y además cuestan tantos unos honorarios y toda la parafernalia, pues ya parece que es mejor. Arrastramos todavía los españoles ese complejo de lo anglosajón es mejor y si ellos lo hacen, pues todos tenemos que ir de cabeza porque eso es lo que, ¿no? Tenemos todavía esa cosa inconsciente ahí de que nos tenemos que parecer y esforzarnos en ser lo que otros quieren que seamos, aunque nos lleven al huerto, ¿no? Eso se da muchísimo, claro. Claro, si tú quieres decir algo, lo dices en inglés, que ellos que manejan además muy bien las siglas, y hablo un capítulo sobre las siglas, pues es que, claro, pues que te viene un tío hablando en inglés, con gafitas pequeñitas, así, y con cara de esto de que parece que lo que dicen es trascendente,
tú de repente te quedas escuchando y dices, una de dos, o yo no entiendo bien inglés o este tío es gilipollas, o si no lo soy yo, porque es que, vamos a ver qué idioteces y estupideces en todos los idiomas se dicen. Pues no todo lo que suena a otro idioma parece que es un acto de fe, tiene que ser un acto de fe, es que no, es que hay cosas que son disparates. O hay cosas que en ciertas culturas encajan perfectamente bien y en otras culturas como la nuestra, pues no encajan. Tú no pretendas, por ejemplo, a un anglosajón en general dotarle de la capacidad que tenemos nosotros de improvisación e innovación, que probablemente abusamos de ella, pero evidentemente tenemos una capacidad de cintura para frente a un problema, encontrar una solución inmediata, pues que otras culturas no tienen. Vas a ver a un alemán con cintura, hombre, habrá alguno raro, pero vamos, salvo Tony Cross, no sé quién será otro, o sea, es que que no los hay. ¿Por qué? Pues porque ellos son de una metodología así y nosotros en esa metodología pues nos perdemos. Es decir, el tema cultural también influye mucho y hacer que tu empresa fluya por las raíces de las convicciones culturales internas que tiene, pues es fundamental. Y eso hay que respetarlo también. Oye, pero esta capacidad que es verdad que tenemos los españoles y los latinos, pues para ser más creativos, tener más reflejos, ver las cosas así con más picardía, tal vez, ¿no? Que otros así que son como más de mente, por decirlo de una forma simplista, ¿no? De mente más cuadriculada, ¿no? Por cultura o por lo que sea, ¿no? No se está matando, o bueno, sé que piensas que sí, porque he leído varias veces tu libro y está bien reflejado. Este tema de ser tan grande, la burocracia, los procedimientos, esa inercia, o sea, cómo va la industria, el globalismo. Estás atrapado en una trampa que tú mismo te has creado de, ¿sabes? De la macrocorporación en un entorno cada vez más cambiante, de incertidumbre. Te has montado todas esas inversiones de todo, de estructura en todos los ámbitos, de forma de hacer esos procesos, que es muy difícil la vuelta atrás. Y tienes que defender lo indefendible a veces porque no te queda más remedio, porque ya te metiste en ese embarque y Sí, tienes que seguir para adelante, ¿no? claro. Pero es que hay proyectos que se hacen con esa convicción y están pensados para eso. Es decir, por tocar un tema, por ejemplo, la banca, ¿no? Pues es un tema muy común a todo. La banca, hay bancos que se han diseñado, yo participé en uno de ellos y tengo el honor de trabajar en un proyecto que es interesantísimo, que se diseñó para ser una banca, digamos, online, una banca de trabajo a distancia, una banca, entre comillas, sin personas. Y todo está pensado en esa metodología, ¿vale? El propio Amazon está pensado pues para que, bueno, funcione una serie de circuitos eh, telemáticos y no, las personas pues prácticamente se usan, digamos, como complemento, pero no es la base. El proyecto funciona sobre ese eje. Pero es que luego hay otra banca que ha sido una banca universal, que trabaja temas mucho más complejos que el que simplemente puede hacer una banca, diremos, directa online, etcétera, etcétera, que se han metido de hoz y coz en el tema de que es que hay que ser tecnológico y como hay que ser tecnológico, el resto no vale. Y se están cargando los clientes y se están cargando el valor, auténtico valor que aportan las personas que tienen allí. O sea, una de las profesiones más democionadas, y creo que lo digo en este libro, en los últimos años, es la profesión de directivo, de director de sucursal bancaria, que antes era una persona que estaba en su ambiente, que detectaba bueno, las inversiones que iba a hacer la gente, que se codeaba con unos y con otros, se conversaba, que detectaba proyectos y ayudaba. Y ahora no, ahora lo han convertido en un tendero al que llega allí la gente y le dice, ¿esto cuánto? ¿Tanto o cuánto? Y si no, me voy a otro. Es un disparate, o sea. Pero esto que también es una moda hoy en día, se acabarán arrepintiendo. Porque tú no puedes dejar a personas, es decir, una persona como yo, que tiene cierta minusvalía, como le quieran llamar ahora, desde el punto de vista tecnológico, y que es que además no me da la gana tener más, porque es que no me da la gana, que es mi derecho, lo que hacen es que me desvinculan de una oficina bancaria. Entonces, claro, si me desvinculan de una oficina bancaria, la persona que me sigue no tiene capacidad para sacar rendimiento. Hace poco hablaba yo, fui a mi sucursal bancaria para hacer un trámite que era obligatorio hacerlo y resulta que le digo,
y le hice una cierta trastada. Bueno, le llevé una inversión importante, era casi final de año, una inversión importante, hacia otro sitio. Y se quedó con una cara de decir, es que me fundes tal, es que me fundes los incentivos, que me fundes todo. Es que, bueno, sí, mira, es que vamos a ver, es que llevamos un año, yo a primeros de año ya te anuncié más o menos las intenciones que tenía. Es que en todo año no me has llamado nunca. Es que no he sabido nada de ti. No ya que me hayas llamado para vernos, que sería lo suyo. Que por lo menos hubiéramos conversado por teléfono. Es que tampoco. Y claro, ahora llego, tomo una decisión y ahorita que el problema soy yo, que es que te quedas sin incentivos, tú, porque resulta que es que yo tomo una decisión. ¿Pero qué me estás contando? Es que nos hemos vuelto locos. O sea, es que las cosas no son así. Es que yo como cliente, hombre, menos una llamada al año, ¿no? Para saber cómo van las cosas, en fin, tienes toda mi información aquí, hay un montón de cosas. Claro, y la verdad es que la culpa tampoco es de él. Es que simplemente está metido en un proyecto y lo obligan a actuar de una forma en la que él tiene una cantidad de agobio, de procedimientos que realizar diariamente que no da abasto a más. Pero eso es un proyecto que es inservible. Ese proyecto tiene problemas graves y ese proyecto va a fracasar. Lo pongamos como lo pongamos. Hay que corregirlo. Y para eso hay que escuchar a las personas. Pero claro, ¿qué persona dice, como muy bien decías tú antes, qué persona es capaz de levantarme y decir, diga, mire usted, perdone usted, pero esto en la sociedad, esto en las sucursales nos desquicia y nos lleva al desastre? No lo puede decir nadie porque se considera pues, que es un maldito, es alguien que se ha salido del circuito. Y entonces, bueno, se trata todo de resolver a base de protocolos, nuevas protocolizaciones, en fin, un tema que es, a mi modo de ver, lamentable. Yo por lo menos lo critico porque así lo veo. Pero fíjate que hablas de un director de sucursal bancaria y está pasando lo mismo, yo creo que en todas partes. Imagina o piensa en la figura de un médico, la carga burocrática que tienen ahora, la presión que tienen, pues todos están metidos en grupos aseguradores, pues para, ¿sabes?, aumentar la eficiencia y el tráfico, y no sé cómo lo llaman, y lo terrorífico que se está convirtiendo para ellos, digamos, como profesionales al servicio de los pacientes y desde luego para los pacientes, ¿no? Creo que es un mal que nos aqueja en estos tiempos posmodernos, como tú los llamas. Estaba pensando también en la pena que me da todo el sector de empresa media española que ha pensado que era incapaz de competir y ha sido comprado por grandes multinacionales, grandes grupos extranjeros. Fíjate cómo hemos desmantelado en este país y nadie ha hecho nada para impedirlo. Con todo eso se fue y se perdió. Pero todo el sector de alimentación que hemos perdido, es que estamos perdiendo hasta sectores estratégicos, energía, infraestructuras, etcétera, que están quedando en manos de grandes grupos inteligentes y hábiles para ellos, pero fatales y peligrosísimos para la situación de nuestro país a futuro, ¿no? Todo lo que está pasando, ¿no? O sea, que este tema, aunque tú lo trates de una forma divertidísima, lo cual se agradece, porque la gente, bueno, necesita, ¿sabes?, pues quitarse presión, pero sin duda es un tema de muchísimo calado, Julián, todo lo que está pasando, ¿no? Y eso, yo creo que hay que romper una lanza a favor, desde luego, de que se puede competir, hay que seguir en el mercado haciendo cosas de otro modo, que tengan de verdad, o sea, que alguien le ponga cabeza, seguir con como somos nosotros, ¿no?, con empresas medianas, pequeñas, etcétera, ir por nuestro camino al margen de lo que hacen las grandes, con nuestras ventajas competitivas, que hay muchas y desde luego claras para los clientes, ¿no? Sin duda, hay proyectos, estoy totalmente de acuerdo contigo, hay proyectos que deben ser llevados a cabo por una empresa pequeña o mediana. Es que no dan para una empresa grande. Y es que cuando lo coge una empresa grande, que lo que hace es eliminar competencia simplemente, pero una vez que la absorbe, la digiere, la engulle y la despersonaliza, con lo cual el proyecto pierde valor, o la mitad del valor que tenía. Es decir, porque requieren ser trabajados con una energía especial, con una ilusión especial, con una vinculación especial entre todos. Si no, no salen adelante. Ujú. Y Bueno, eso es eso una lo gran saben empresa. multinacionales de toda la vida que han intentado poner proyectos muy disruptivos en marcha, lo han hecho, se han sacado un equipo y lo han puesto a funcionar como unas startups, alimentándolo financieramente o lo que sea, pero dejándoles hacer, ¿no? Para no matarles con estas culturas corporativas brutales, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, yo he vivido con vosotros. Yo sabes que he trabajado antes con una gran multinacional desde el punto de vista de mi faceta de escritor y lo he vivido. Es decir, era una gran multinacional, una empresa que llegaba a todas partes, etcétera, con grandes valores, pero para un escritor, al menos como soy yo,
desgraciadamente no me aportaba el contacto humano, la energía, la ilusión, la capacidad de promoción, el entusiasmo, todo lo que me aportáis vosotros. Y con vosotros, pues seréis más pequeños, pero uno tiene la ilusión de estar trabajando con un proyecto de tipo medio, de empresa media, en el que hay mucha energía, mucha ilusión, en el que puedes colaborar, en el que puedes aportar, en el que se te utiliza, que tú también quieres ser utilizado para la contribución a una editorial. Una editorial no es un sitio en el que tú depositas un manuscrito y te lo aprueban y te lo ponen en marcha, ¿o no? Eso es un sentido ridículo como escritor. Ese sentido de escritor egoísta que yo estoy aquí o prepotente no tiene ningún sentido. Es un sitio en el que tú como escritor además te brindas para colaborar, para contribuir, para aportar y para juntos desarrollarnos. Claro, eso en una empresa pequeña, una empresa mediana que vive la necesidad de ganarse la vida, pues claro, tiene un valor importante. Esto una gran empresa es alguien que viene aquí a estorbar, porque no tienen pensado el circuito para eso. Ahora, si un día mañana a una gran editorial le molesta Colima, ¿qué hace? Bien, pues me la compro, la engullo y hace puñetas. Pero claro, que la engullas no quiere decir que seas capaz de mantener todo ese valor que tenía. Ahí está la inteligencia. Yo he hecho muchas fusiones y adquisiciones y la mayor problemática de todas las fusiones y adquisiciones es el tema de cómo ser capaz de mantener ese valor energético que tienen las organizaciones y que te han hecho que resulten interesantes para ti adquirirlas. Porque pues, sumar negocio, es decir, ¿esto cuánto suma 2? ¿Y cómo tengo yo 5? 5 más 2 me convierto en 7. Una leche. Eso es mentira. Porque no pasa así nunca. De hecho, bueno, yo he visto fusiones en las que se ha perdido el 90% del negocio. Claro, porque no estaban Y porque lo pensadas. que había detrás, que sabes, lo que había detrás, que sabes que yo también me he dedicado unos cuantos años de mi vida profesional a esto, es la idea de eliminar competidores y quedarte Claro, con todas las casillas del tablero. claro, No realmente cuidar todo ese valor de marca, pues eso, toda esa energía, como bien defines, ¿no? claro. Yo creo que eso es un sector muy importante. Y entra dentro del humanismo de la empresa, de lo que realmente una empresa tiene que aportar en el futuro. Pero bueno, yo creo que eso, hay mucho que trabajar en las escuelas de negocios. Yo creo que este es un libro, perdón, que puede tener mucho excipiente para escuelas de negocios que quieran entrenar a los directivos en una forma más crítica y más proactiva de cómo dirigir organizaciones y enfocar organizaciones y negocios, ¿no? Precisamente a raíz de este sarcasmo y de este No, sentido un no, poco. sin duda, para que vayan ya avisados, pero sin duda a los profesionales de todo rango, donde se van a sorprender al verse reflejados en la cantidad de anécdotas y situaciones, ya te digo, vistas desde fuera, digo, Dios mío, ¿cómo hemos podido caer en esto, ¿no? ¿Cómo hemos podido caer tan bajo, diría en algunas situaciones, ¿no? Es divertidísimo. Bueno, estamos cubriendo mucho contenido. El libro no lo podemos aquí destripar porque queremos que la gente se lo lea. Vais a pasar unas horas de lectura y de sabiduría que siempre destila nuestro querido Julián. Os voy a dar paso a Rocío con nuestra sección de librería. A ver qué otras recomendaciones de lectura nos trae Rocío. Y a ver, Rocío. Pues sí, hola de nuevo, Marta. Vamos allá con estas recomendaciones. La primera de hoy va a ser fundamentalmente de todos los libros publicados por Julián, pues hemos pensado también en recomendar su Ser Directivo. En este libro que se llamaba Ser Directivo, Julián nos brinda un magnífico manual sobre el liderazgo para emprendedores, directivos que quieren ganar algo más que dinero, ¿no? Con el subtítulo de Un viaje hacia una dirección de empresas con sentido, Julián nos ofrece un rato autobiográfico, profesional, de alguien que ha pasado por las fases de emprendedor, alto directivo en corporaciones multinacionales, consejero, sobre todo en gestión de conflictos, experto en negociación y también en la creación de equipos de alto rendimiento. Ser directivo es un libro que reflexiona sobre todos esos aspectos que cualquier persona con capacidad de mando en una empresa tiene que tener en cuenta desde una perspectiva de valores humanos, ¿no? Este proceso de transformación y de maduración puede sorprender a muchos lectores, pero al mismo tiempo sirve de orientación, una orientación muy útil para los jóvenes que ambicionen desarrollar una carrera directiva. Ser directivo es un libro muy ameno, nos adentra en la vida de un directivo vocacional, como es Julián, que considera esta profesión un honor
y una fuente de responsabilidad social. Bueno, hemos recomendado este fundamentalmente por el tipo de libro del que estamos hablando hoy, pero creo que aunque sea merece la pena nombrar los otros libros de Julián, los últimos que ha publicado con Colima, porque precisamente Ser directivo fue el primer libro que publicó, pero después llegaron 40 noches en el desierto, El manuscrito Oxtagan, Días de Pandemium y Secretos de la Cuarta Edad, el que hasta ahora es el último libro publicado con Julián, hasta este 28, 28 habilidades para destruir una empresa. Y la segunda recomendación de hoy, volvemos un poco también siguiendo el tema hoy un poco más liviano, ¿no? Por así decirlo, ¿no? El segundo libro se titula La parisina que tomó un taxi para ir al gimnasio. ¿Y de qué va este libro con este título? Pues muy sencillo. Es en estos tiempos que vivimos, para muchas personas, su vida laboral consiste en sobrevivir a la velocidad, al ritmo, a la vorágine que nos atrapa desde primera hora. Parece que nos está persiguiendo alguien, pero en realidad nos persigue alguien. Nos parece normal asociar el trabajo, en especial en el mundo empresarial y en la dirección de equipos, algo que también hemos comentado durante la charla, con esta aceleración. Pero si se piensa detenidamente, esto en realidad es una visión muy distorsionada y muy superficial, porque los buenos negocios no se cocinan a fuego lento. No es más importante saber a dónde nos dirigimos que la velocidad a la que vamos. Entonces ha surgido un nuevo concepto que es el liderazgo slow, vamos a decirlo en inglés también, ¿no? Este liderazgo lento ha nacido como respuesta a todas estas inquietudes. La parisina que tomó un taxi para ir al gimnasio, en este libro se encuentran las herramientas para aprender a echar el freno en el trabajo y dejar un poco de sitio a la reflexión, análisis, al diagnóstico, en definitiva, para conectar con el equipo y con los objetivos que se tienen. Así que, bueno, estas son las recomendaciones de hoy. Espero que os hayan gustado. Ya sabéis que todos estos libros están en nuestra web, es www.libreriacolima.com, y si estáis en Madrid, nos podéis visitar en nuestra tienda física en la calle Covarrubias, número 28. Pues gracias, Rocío. A mí me han gustado mucho tus recomendaciones. Me encanta que hayas hecho, ¿sabes?, un recordatorio de los libros que tenemos publicados de Julián, porque Julián, si tienes algo que me ha recordado Rocío hablando de tus libros, es una mente abierta, una mente que funciona a pleno rendimiento. Y en gran medida también gracias a bueno, gracias a tus padres, que tenían una buena genética y te educaron bien, pero también gracias a tus viajes, porque muchos de tus libros nos llevas desde del desierto hasta Irlanda. Tú has sido siempre un gran viajero y eso, el conocer mundo, yo siempre creo que es una apuesta para uno mismo, para abrir la mente, muy importante. Bueno, he tenido la fortuna de trabajar, pues creo que han sido en 47 países, con lo cual, pues bueno, he tenido la posibilidad de observar a gente de muy diferentes culturas, comportamientos, y eso me ha llamado mucho la atención siempre. Y siempre decía, siempre he dicho una cosa, que para conocer una cultura había que hacer varias cosas. Una era ir a la salida de un colegio, ver cómo salen los chavales. La segunda era ver cómo hace la gente colas. Y la tercera es cómo se comporta en la circulación. Y con eso te haces una idea bastante clara del paisaje, del tipo de sociedad que allí vive, porque están detrás los valores del respeto hacia los demás, de la capacidad de generar confianza y el valor de la confianza dentro de la cultura relacional, etcétera, etcétera. Es un tema muy interesante. Y quiero decirte que Cuando está, me ha sí. gustado mucho el título este del libro que habéis dicho sobre la parisina que tomó un taxi para ir al gimnasio, porque refleja mucho el tema este de la histeria que yo llamo, ¿eh? Yo, en las grandes empresas se ve, ¿sabes? A la gente con cara histérica que van angustiados corriendo, porque como te vean parado, el jefe te puede liquidar, porque el jefe es como si le atacara su ego, parece que tiene a su gente a bajo rendimiento, y eso es un atentado contra su propio ombligo, ¿no? Entonces, ese título es buenísimo, me gusta muchísimo la idea que refleja y es interesantísimo. Sí, Rocío capta muy bien la esencia para proponer títulos siempre que tengan que ver con la temática. Bueno, querido, pues me encanta tener la ilusión de empezar este año con todo el año de promoción a tope de este nuevo libro, que sé que va a encantar a nuestros seguidores y lectores. Os animamos muchísimo a leer el libro de 28 habilidades para destruir una empresa, porque vais a aprender, vais a reíros y vais a sorprender. Pues muchísimas gracias, Marta, a ti por el cariño que siempre me dais tú y todo el equipo
y la acogida en la publicación de nuevas ideas. Seguiré enviándoos como mi compromiso todos mis nuevas, bueno, mis nuevas paridas, iba a decir, mentales que voy desarrollando en diferentes libros. Y sobre todo es un orgullo el trabajar con Colima porque sois parte de mi propio ser, me encanta. Bueno, pues es recíproco, muchas gracias a todo el equipo de la editorial que hace posible este programa y a todos nuestros seguidores y lectores. Os deseamos una muy feliz semana y hasta la semana que viene.